Yo soy Germán Hincapié y este es mi espacio en búsqueda de la verdad. Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, asesinado hace unos meses en Colombia, dijo en una reciente declaración entregada en los Estados Unidos que la muerte de su hijo fue planeada y ejecutada al interior del Partido Centro Democrático. Miguel Uribe Turbay se constituía en un peligro para las aspiraciones de Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. A Miguel lo hostigaron demasiado en el partido las precandidatas compañeras de él porque él les iba ganando. Y parte de ese hostigamiento lo llevó a la muerte. Miguel Uribe Londoño había responsabilizado inicialmente del asesinato de su hijo al gobierno del presidente Petro. Una vez el Centro Democrático le dijo no a su candidatura presidencial, ahora piensa todo lo contrario.